Hola chicos, bueno, les traigo aquí el resumen de la clase correspondiente a la unidad número 4 de otorrinolaringología en el módulo número 3, que es oído, ¿sí? Así que bien, vamos a comenzar. ¿Qué es el oído? Decimos que es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos formando el sentido de la audición y también se va a encargar del equilibrio, ¿sí? ¿Cómo está formado este oído? Decimos que está formado por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Dentro de lo que es el oído externo, vamos a decir que recoge todas las ondas sonoras y las envía hacia el interior del oído, es decir, hacia el oído medio, que es el encargado de transmitir los movimientos del tímpano a la ventana oval, que se va a encontrar a esta altura, ¿sí? Que ya la vamos a ver más adelante. Y la ventana oval comunica el oído medio con el oído interno. ¿Y qué va a hacer? Va a transformar las ondas sonoras en impulsos eléctricos y de esa forma enviarlos al cerebro para ser interpretados. Vamos a que el oído tiene en tres divisiones. En la primera división es el oído externo o pabellón, que está conformado por lo que es el pabellón auricular, que es esto de aquí, y el conducto auricular externo, que es esto de aquí. Después tenemos el oído medio, que está formado por tres partes: una anterior, que corresponde a las trompas de Eustaquio; una medial, que corresponde a la caja timpánica; y una posterior, que corresponde a las celdas mastoideas. Y por último tenemos un oído interno que también tiene tres partes: una anterior, que está formada por el caracol; una medial, que está formado por el vestíbulo; y una posterior, que está constituida por los conductos semicirculares. Bien, vamos a empezar a hablar del oído interno. En la bibliografía siempre la cita de afuera hacia adentro, es decir, del oído externo al oído interno, pero a mí me gusta explicarlo al revés. Así que vamos a ver primero el oído interno, ¿sí? O denominado también laberinto, justamente porque es como todo un laberinto que está tallado en el interior del peñasco del hueso temporal, ¿sí? Y tiene tres partes. Tiene una parte anterior, que se llama caracol o cóclea, que de hecho tiene tal cual la forma de un caracol o el caparazón de un caracol, y tiene dos partes: una parte periférica y una parte membranosa que se llama rampa coclear, ¿sí? Por detrás y un poco por fuera del caracol nos tenemos la parte media, que está representada por el vestíbulo, que es una bolsa o una esfera en forma de pelota, que tiene una parte ósea y una parte periférica, ¿sí? Perdón, una parte ósea que es periférica y una parte membranosa que es interna, ¿sí? Está formada por dos bolsitas en la parte membranosa que se llama atrículo y sáculo, que ambos van a estar unidos por un pequeño canal. Y bien, hacia atrás y conectado con el vestíbulo, vamos a tener también, que también está conectado con el oído interno, en los conductos semicirculares, que también tienen dos partes: una parte ósea externa y una parte interna que es membranosa. Entonces, si vemos desde afuera el oído interno o el laberinto, vemos esto: una parte media, que es el vestíbulo; una parte anterior, que es el caracol; y una parte posterior conectada al vestíbulo, que son los conductos semicirculares. Todo esto, y dentro vamos a tener lo que es el laberinto membranoso. O sea, dentro de todo esto vamos a tener el laberinto membranoso. ¿Qué es? Es un sistema de sacos y conductos epiteliales que se comunican entre sí y que están llenos de un líquido, que ese líquido es linfa, ¿sí? Y se encuentra por dentro de todo este laberinto óseo. A este laberinto lo podemos dividir en dos partes: una parte anterior, ¿sí? O coclear, siempre hablando de laberinto membranoso, es decir, interno. Lo podemos dividir en dos: en la parte anterior, ¿sí? O coclear o conductos cocleares, y una parte posterior compuesta por lo que es el retículo, el sáculo y el interior de los conductos semicirculares, ¿sí? Esta parte posterior está formada por unos conductos y vesículas que están llenas de líquido o de endolinfa, ¿sí?
estos conductos, este laberinto membranoso, dentro de lo que es sáculos, membrana, conductos, vesículas, van a formar 13 en total, ¿sí? Pero no nos vamos a poner a ver cada uno de ellos porque es un montón, pero sepan que 9 van a estar en la parte posterior, es decir, en lo que son los semicírculos y el vestíbulo, y 4 van a estar en la membrana coclear. ¿Sí? Bueno, esto sería una vista anterior. Acá tenemos una vista posterior, superior e inferior. Bien, acá vemos cómo está dispuesto el oído interno. Tenemos una parte anterior, perdón, que es el caracol, que es esta parte de acá, que mira hacia adelante y hacia adentro. Una parte media que está conformada por el vestíbulo. Y una parte posterior que está representada por los conductos semicirculares, ¿sí? Y aquí vemos cómo de la parte del caracol y del vestíbulo salen las fibras del nervio estatoacústico. Bien, vamos a hablar del caracol óseo. Si cortamos el caracol óseo por la mitad y lo miramos desde lateral, nos vamos a encontrar por esta estructura, que tiene como una forma cónica que se denomina modiolo o columna de Breschet, ¿sí? Columena, modiolo o columna de Breschet. Todos esos nombres reciben, ¿sí? Y sobre ese cono hueco y en su interior se va a arrollar en 2 vueltas y media un cono, ¿sí? En forma de caracol. Bien, entonces, como vemos, tenemos la columena por detrás y está formado por encima un cono un tubo en donde va a dar 2 vueltas y media, ¿sí? Bien, entonces acá lo que podemos observar es que en el interior tenemos un túbulo que se va a enrollar sobre el cono en 2 vueltas y media. Les repito, tenemos el tubo y como ven se enrolla en 2 vueltas y media. Vemos que en el interior de ese tubo hay una cresta horizontal, que es esta que tenemos aquí en naranjita, ¿sí? Que se denomina cresta espiral y se va a insertar en la parte del tubo, ¿sí? En la parte del tubo que va a mirar hacia adentro y que se contacta con el madiolo o con la columena o con la columna de Breschet, que es esta de aquí, ¿sí? En ese punto está acribillado, es decir, que está como microperforado por una serie de orificios que se denomina conducto en espiral de Rosenthal. Entonces tenemos la cresta espiral, ¿sí? Que segmenta parcialmente la luz del tubo, ¿sí? Parcialmente, no la segmenta toda, ¿sí? Que se va a pegar al tubo justo donde se conecta con la columna de Breschet y a ese nivel están unos pequeños agujeritos que son los conductos en espiral de Rosenthal, ¿sí? Que da lugar a donde se inserta la primer neurona de la vía acústica, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si analizamos esta cresta espiral, sería esto de aquí, ¿sí? Y vemos que es hueca, ¿sí? Que vamos a encontrar en donde hay un pequeño agujerito, que es este de aquí, ¿sí? Donde se va a centrar la primera neurona. Y en la parte distal estaría el receptor, que es este de aquí, que manda, hacia adentro un cuerpo de axón. Es decir, hacia adentro del tubo va a mandar un cuerpo de axón, ¿sí? Y por detrás va a salir el axón distal o posterior, ¿sí? Que es el que se va a conectar directamente a lo que sería el conducto, a la columna de Breschet, y va a llegar toda esa información a em, al nervio auditivo. De esa forma se va a interpretar la señal, ¿sí? Vamos acá. Bien, bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo, nada más que en otro corte, desde el libro del Testut, La cresta espiral, como podemos observar, es hueca, ¿sí? Tiene un orificio en el medio.
hace cuerpo con el tubo donde se conecta con el cono, ¿sí? El cono, y ahí se va a ir directamente al espiral de Rosenthal, ¿sí? Y de ahí van a ir saliendo las fibras del nervio auditivo en la base de la columna o del modiolo, como podemos observar aquí. Bien, y aquí tenemos esta cresta espiral mirándola desde arriba, ¿sí? En donde esta cresta espiral se dobla, pero nunca tapa la luz total, es decir, que nunca va a obstruir la luz del tubo, ¿sí? Esta pequeña curva, esta hendidura que tiene, ¿sí? Se va a denominar pico o alamus de la cresta, ¿sí? Lo único importante que tienen que saber de esto es que nunca se debe obstruir el tubo. Bien, ahora vamos a hablar del vestíbulo. El vestíbulo vamos a decir que tiene forma de bola, una forma ovoide, y se le van a describir 6 caras. Tenemos una cara inferior, ¿sí? O más abajo, que va a estar en contacto directo con el caracol. Es decir, que va a tener un orificio en donde se va a ensamblar el tubo del caracol, que es este que tenemos aquí. Después tenemos una cara anterior, que sería esta de aquí. Recuerden que esta es una visión anterior, posterior, superior, inferior, externa e interna, ¿sí? Acá tenemos esta cara anterior, ¿sí? En esta cara anterior va a estar en relación con el conducto auditivo externo, que es esto lo que vemos aquí, ¿sí? Perdón, conducto auditivo interno. Y el conducto auditivo interno es el conducto que se va a comunicar con el endocráneo, ¿sí? Que tiene un orificio interno que en la cara posterior del peñasco, que este sería el peñasco de aquí, debería ir un poquito más abajo, ¿sí? Se va a dirigir que se va a unir con lo que sería el acueducto de Falopio. Este conducto auricular interno tiene aproximadamente 1 centímetro de largo, ¿sí? Y se encuentra por delante de la cóclea, ¿sí? Este acueducto que tenemos acá, denominado acueducto de Falopio, tiene 3 partes, ¿sí? O 3 porciones. La primera se extiende hacia adelante, ¿sí? Y un poco hacia afuera, y allí se va a encontrar la primera rodilla o primera curvatura que va a dar lugar a la segunda porción, ¿sí? Que es hacia atrás y un poco hacia abajo. Ahí vamos a encontrar una segunda rodilla o curvatura que va a dar lugar a la tercera porción, que es vertical y hacia abajo. Todo esto es el acueducto de Falopio. Bien, y por último tenemos aquí que en su cara posterior y en su cara superior, posterior y superior, vamos a encontrar los orificios de los conductos semicirculares, cara posterior y cara superior. Dentro de lo que es la cara externa, que sería todo esto que vemos acá, ¿sí? Tenemos que va a presentar el orificio semicircular externo de los conductos semicirculares. Aquí tenemos el acueducto de Falopio, ¿sí? Y más hacia abajo encontramos la ventana oval, que mide entre 4 a 5 milímetros, ¿sí? Por debajo de ella vamos a encontrar la ventana redonda, ¿sí? Que mide aproximadamente unos 2 milímetros. Esta ventana oval va a estar cerrada por el estribo, ¿sí? Que es uno de los huesecillos del oído medio. Y la ventana redonda, ¿sí? Esta de aquí abajo, va a estar cerrada o va a estar, sí, ocluida por una membrana elástica que se denomina tímpano secundario, ¿sí? Y la única que nos queda es la pared interna, ¿sí? Que si damos vuelta a este vestíbulo, es decir, que lo damos vuelta y lo miramos al revés, nos encontramos con esto, ¿sí? La cara interna va a estar compuesta por 3 depresiones o 3 fosas profundas, que la más grande es esta de aquí, que es la fosa hemisférica, una anterosuperior que se denomina fosa oval, ¿sí? O fosa semioval,
y en la otra postero-superior que se denomina fosa coclear, ¿sí? Y bueno, alrededor de estas fosas tenemos muchísimos orificios, ¿sí? Que es por donde van a atravesar las fibras cocleares, que son las provenientes de la membrana autrículas y saculadas, ¿sí? Que van a formar posteriormente todo el nervio estatoacústico. Bien, y por último tenemos los conductos semicirculares, ¿sí? Que son tres: el superior, el posterior y el externo, ¿sí? El más grande es el posterior, ¿sí? Que mide aproximadamente unos 19 milímetros de circunferencia. Después le sigue el superior, que mide unos 17 milímetros. Y por último, el externo, que mide unos 15 milímetros. Cada uno de estos círculos están orientados en una dirección en el espacio: a lo alto, a lo ancho y a lo profundo, ¿sí? Estos conductos semicirculares en su interior contienen líquido, que es linfa, ¿sí? Y la función que tienen es ayudar a mantener el equilibrio. Eso quiere decir que cuando movemos la cabeza, el líquido que está en el interior de estos semicírculos, ¿sí? Se va a agitar y va a mover unas pequeñas vellosidades, ¿sí? Unos diminutos pelos que hay ahí adentro, ¿sí? Que hay adentro de cada canal, y estos pequeños pelos van a convertir el movimiento del líquido en mensajes nerviosos que se van a enviar al cerebro. Y de esta manera el cerebro le puede decir como al cuerpo cómo tiene que mantener el equilibrio, ¿sí? Y eso es lo que sería todo oído interno. Vamos a pasar ahora al conducto medio. En realidad el conducto medio es una burbuja de aire que está contenida por el hueso temporal y se va a comunicar con la rinofaringe, ¿sí? Bien, está delimitado por la membrana timpánica hacia adelante y hacia atrás por los elementos de la cara externa del oído interno. Si hacemos una vista lateral, una visión lateral de este oído medio, decimos que tiene tres caras: una cara posterior, una cara medial y una parte, no cara, una parte posterior, una parte medial y una parte anterior. La parte anterior va a estar delimitada por lo que es la trompa de Eustaquio, la caja medial por la caja timpánica, no confundir caja timpánica con membrana timpánica, ¿sí? Y en la parte posterior por las celdas mastoideas, ¿sí? Y esta cara que tendríamos aquí podemos decir que está cerrada, sí, por la membrana timpánica, ¿sí? La caja del tímpano tiene un contenido y un continente. El contenido está representado por 3 huesos y 2 músculos, y el continente por las paredes prestadas del hueso temporal, que sería hacia atrás, ¿sí? Una cosita para decir de las celdas mastoideas, y es lo único que voy a decir, es que el objetivo que tienen es almacenar el aire, ¿sí? Almacenar el aire que va a ingresar desde la trompa de Eustaquio. Y de esa forma va a poder mantener una presión normal dentro de esta caja timpánica, ¿sí? Vamos a los huesecillos del oído medio. Lo puse así porque son 3, van de más grande a más pequeño, ¿sí? De afuera hacia adentro. Vamos con el martillo, ¿sí? Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El martillo tiene 3 partes, ¿sí? Una porción superior, que es esta de aquí, o cefálica, que se denomina cabeza, que se va a continuar hacia el medio, ¿sí? Por el cuello, y hacia abajo por un mango. Entonces tiene una cabeza, un cuello y un mango. Al nivel del cuello encontramos 2 apófisis. Una apófisis menor, ¿sí? Que se va a continuar del mango, que es esta de aquí, y una apófisis de Rau, o apófisis larga o apófisis mayor. Apófisis de Rau, R-A-W. Vamos al yunque. El yunque tiene forma de molar, es decir, que tiene una formita como de muela, ¿sí? En él podemos describir un cuerpo que tiene una forma cónica,
¿sí? Que tiene a su vez una gran como concavidad en forma de silla de montar que se va a corresponder o se va a insertar la cabeza del martillo, ¿sí? Aquí tenemos un cuerpo, ¿sí? Perdón, una apófisis, ¿sí? Horizontal que tiene forma cónica, ¿sí? Y que se denomina apófisis lenticular. Y por último, tenemos el estribo, ¿sí? Que es el hueso más pequeño que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Justamente se denomina estribo porque tiene la forma de un estribo, que tiene una cabeza, que es esta partecita de aquí arriba, y dos ramas, ¿sí? Una rama anterior y una rama posterior. Y una plantilla ovoide, que es esta de aquí, que se va a corresponder o se va a insertar en la ventana oval que vimos recién del oído interno, ¿sí? Entonces, el martillo, que es este de aquí, el yunque y el estribo van a formar lo que se llama la cadena osicular, que es este de aquí. Entonces el martillo está fundado, ¿sí? Por toda esta estructura que tenemos aquí de color verde, que es la membrana del tímpano, ¿sí? Hacia su vértice, es decir, hacia la punta del mango del martillo, emergen todas las fibras de la membrana timpánica, por lo cual el martillo va a ejercer como una cierta presión y de esta manera la membrana timpánica no es plana al 100%, sino que es ligeramente cónica y se denomina ombligo, ¿sí? Acá también podemos ver, bueno, el martillo, el yunque y el estribo y cómo cierra a la ventana oval del oído interno. Esto sería oído interno. Bien, vamos ahora a esta visión. Tenemos acá conducto auditivo externo, membrana timpánica, martillo, yunque, estribo. Acá tenemos los dos músculos, el músculo del martillo y el músculo del estribo, ¿sí? Esto que tenemos aquí se llama nervio de Jacobson, que va a estar eh, alojado o reposa sobre el peñasco, que el peñasco del temporal no es más que justamente una eminencia que lo produce la trompa, perdón, la cóclea. Por encima del nivel del oído, del conducto auditivo externo, tenemos el ático auricular, ¿sí? Que va a estar conformado por la cabeza ¿cómo es que se llama este? Del martillo, el yunque y todo lo que son las celdas mastoideas, ¿sí? Y esto que tenemos aquí es la carótida. Bien, vamos a hablar de la pared timpánica, que es lo que va a delimitar en su cara anterior del oído externo, del oído externo y del oído interno. Tenemos esta eminencia que es un repliegue de membrana que se llama rodete anular de Gerlach, ¿sí? Que no se cierra en su totalidad, sino que hay una escotadura que se llama escotadura de Rivinius. En esta escotadura de Rivinius lo que podemos observar es una membrana. Recuerden que la membrana timpánica tiene tres pars o en realidad serían como tres membranitas, que aquí a esta altura, como va a estar enfundado el martillo, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una membrana que es sumamente delgada, que se va a denominar pars flácida o membrana de Sharpnel. Y por transparencia podemos observar al martillo y al yunque. Lo que va a delimitar a la pars flácida o membrana de Sharpnel van a ser los ligamentos tímpano-maleolar, ¿sí? El anterior y el posterior de Troelch, ¿sí? Este es el anterior y este es el anterior y este es el posterior, que ambos van a desembocar en el ombligo, que el ombligo no se encuentra en el centro de la membrana timpánica, si vemos una forma geométrica, sino que se va a encontrar más por debajo. Hacia el exterior de los ligamentos timpánicos maleolar se va a encontrar la pars condensa, que corresponde a las tres capas de la membrana timpánica.
Bien, y vamos a hablar ahora de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto óseo fibrocartilaginoso que se extiende desde la cara anterior de la caja timpánica hacia abajo y hacia adentro y termina en la rinofaringe en la pared lateral, ¿sí? Mide aproximadamente unos 35, unos 45 milímetros, es decir, que no mide más de 5 centímetros, y está formado por dos cucuruchos que se van a unir a esta altura por el vértice trunco que se denomina. Tenemos un cono posterior, ¿sí?, que es óseo, y un cono anterior que es fibrocartilaginoso. Cono posterior óseo y cono posterior fibrocartilaginoso. Bien, esta trompa de Eustaquio tiene dos orificios que conecta la caja del tímpano, que mide aproximadamente unos 2 milímetros, y hacia la cara anterior tenemos otro orificio que mide aproximadamente unos 6 milímetros que se va a desembocar en la rinofaringe, ¿sí? Está compuesta por dos músculos, ¿sí?, que es el periestafilino interno y el periestafilino externo, que ambos músculos van a formar parte de lo que es el istmo de las fauces. Eso lo que permite que cuando bostezamos, este conducto se abra y de esa forma se pueda refiltrar todo el aire y mediar las presiones del oído medio. Y ahora vamos a pasar al oído externo, ¿sí? El oído externo está formado por dos componentes: el pabellón auricular, que es este que tenemos aquí, que va a captar los sonidos y los conduce hacia el segundo componente, que es el conducto auricular externo, que va justamente, es como una cadena que va a conectarse con la membrana timpánica y a través de eso al oído medio. Bien, la oreja está formada por una estructura cartilaginosa con diferentes pliegues y surcos que está completamente recubierta por piel. Todos los pliegues van a converger a una depresión central, que es esta de aquí, que se va a denominar concha, ¿sí?, que va a contactar el pabellón con el conducto auditivo externo. Bien, el conducto auditivo externo está delimitado, perdón, el pabellón está delimitado hacia adelante por una estructura que se denomina trago, que es este que tenemos aquí. Y todo el pabellón auricular está delimitado por una estructura que tiene forma de C, que se denomina hélix, el cual tiene una raíz aquí arriba que se denomina raíz del hélix. Va a hacer toda esta curva en forma de C y va a desembocar en esta región de aquí que se llama lóbulo de la oreja, el cual no contiene ningún tipo de cartílago, ¿sí? Y aquí tenemos otra estructura cartilaginosa que se va a denominar antihélix, ¿sí? Bien, hacia arriba, lo que tenemos aquí, hacia arriba y hacia adelante tenemos una fosa, una depresión que se llama fósita escafoidea o fósita navicular, que es esta de aquí. Y esto que tenemos aquí, esta eminencia cartilaginosa, se va a denominar antitrago. Entre el trago y el antitrago tenemos la escotadura, tenemos esta escotadura medial, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos la concha, el trago, el antitrago, el hélix, ¿sí?, la raíz del hélix, el lóbulo, la escotadura de la concha, ¿sí?, el antihélix, que es este de aquí, y la fósita escafoidea. Esos serían todos los accidentes anatómicos del oído del pabellón auricular, ¿sí? Debajo de cada una de estos accidentes anatómicos que yo les estoy nombrando, se corresponde el cartílago que va a recibir el mismo nombre que les estoy mencionando aquí, ¿sí? Bien, esto dentro de lo que son las patologías del pabellón auricular. Tenemos la microótia, que es cuando tenemos un pabellón auricular que es muy pequeñito, ¿sí? Muchas veces suele estar ocluido todo lo que es el conducto auditivo externo. Tenemos las orejas en asa,
que es cuando no tenemos el antihélix, que es lo que va a llevar las orejas hacia atrás, las que las va a retraer. Tenemos el tubérculo de Darwin, que es esta eminencia en el hélix, que va a formar orejas en forma de duende o puntiagudas. Y tenemos la anotia, que es cuando directamente no tenemos pabellón auricular y no tenemos tampoco oído externo. Es decir, que no tenemos conducto auricular externo. Y bien, eso ha sido toda la clase de resumen anatómico de oído. Y recuerden que sobre gustos no hay nada escrito.